Este sermón fue predicado el 9 de noviembre de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, en una serie de los 10 mandamientos. En esta ocasión estaremos estudiando el segundo mandamiento, parte 1, imágenes congruentes y contrarias a la voluntad de Dios. Oír versus ver. Comenzamos nuestro análisis de los 10 mandamientos con el primer mandamiento. Hoy examinaremos el segundo. Abrimos la palabra de Dios y leemos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mi misericordia se extiende hasta 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Como sabemos, la versión del catecismo que la mayoría aprendimos en la Iglesia Católica Romana no contiene ese mandamiento. El segundo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, para mantener la tradición de los 10 mandamientos, la Iglesia Católica ha dividido el último en dos. El noveno: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el décimo: ni cosa alguna de tu prójimo. En la versión bíblica es un solo mandamiento. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El segundo mandamiento en la versión bíblica consta de dos partes. Primero, Dios prohíbe la creación de imágenes talladas. Luego explica a qué se refiere con imágenes y por qué no deben hacerse. Existe mucha confusión entre los cristianos con respecto al segundo mandamiento. En la iglesia primitiva, durante un tiempo, se desató un intenso debate entre quienes apoyaban y quienes se oponían a las imágenes. La primera postura prevaleció, argumentando la obsolencia de este mandamiento del nuevo pacto. ¿Cómo entonces se justificaba esta obsolencia? El argumento a favor de la adoración de imágenes era el siguiente: es cierto que nadie ha visto a Dios, y por eso Dios prohibió que se hicieran imágenes de Él, pero en Cristo hemos visto a Dios. La carta a los Colosenses afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, en la era del nuevo pacto, hacer imágenes de Dios es permisible, porque Dios se manifestó al hombre. El hombre podía ver su altura, su apariencia y el color de sus ojos. En Jesús hemos visto a Dios, así que podemos hacer imágenes de Él. ¿Cómo entonces responde la Iglesia protestante ante este argumento? 1. Aunque la Iglesia Católica Romana crea que el segundo mandamiento de los 10 mandamientos ha perdido vigencia, si bien la Sagrada Escritura no autoriza tal conclusión, sigue siendo su deber enseñar fielmente los 10 mandamientos tal como Dios los reveló. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar los mandamientos ni omitir ninguno. Su tarea es explicar la palabra de Dios. La Iglesia no tiene autoridad sobre la Escritura. La Escritura tiene autoridad sobre la Iglesia. 2. La transición desde la encarnación de Cristo a la abolición de la vigencia del segundo mandamiento puede resultar fácil de aceptar para quienes no hayan leído atentamente su contenido, pero es totalmente contraria a la intención de este mandamiento. Cabe destacar que no prohíbe la creación de imágenes de Dios simplemente porque nadie lo haya visto jamás. Por cierto, la apariencia de Jesús sigue siendo objeto de conjetura e imaginación. Pero ese no es el punto. Incluso si tuviéramos una imagen del Salvador, el segundo mandamiento seguiría siendo vigente. ¿Por qué? Porque se refiere no solo a las imágenes de Dios, sino también a lo que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Por supuesto, esto no significa que no se puedan crear imágenes. Los protestantes no se oponen al arte sacro. Muchas iglesias protestantes antiguas están decoradas con hermosas pinturas que representan escenas bíblicas. Las familias protestantes utilizan la Biblia en libros ilustrados con ilustraciones del Señor Jesús y el Espíritu Santo como palomas o lenguas de fuego para la enseñanza del catecismo a los niños, etc. El segundo mandamiento se refiere principalmente al propósito para el cual se utilizan las imágenes, pinturas, esculturas de Dios y de las criaturas.
no te inclinarás ante ella ni le rendirás culto. Así pues, Dios no es enemigo del arte, ni del arte sacro. Dios no es enemigo de los leones tallados o pintados en Gedán, ni del cuadro de Hans Memling, El juicio final, aunque representa la imagen de Jesús, ángeles, etc. Que las esculturas, las obras de piedra y madera no son necesariamente malas, no lo revela la propia escritura. En Éxodo 34:1, por ejemplo, Dios le dice a Moisés: talla 2 tablas de piedra. Por lo tanto, Dios le ordenó a Moisés que tallara algo que le prohibió tallar cualquier otra cosa. Dios mismo escribió los 10 mandamientos en piedra con su propio dedo. Dios mismo es el escultor. Dios mismo pintó el mundo. Él es el pintor. Así pues, tenemos esculturas ordenadas por Dios, como las tablas de los 10 mandamientos, los querubines de la tapa del arca de la alianza o la serpiente de bronce sobre un poste. Dios no solo las creó o mandó a crearlas, sino que también nos reveló su propósito. Por otro lado, tenemos esculturas hechas por humanos con fines malvados, por ejemplo, el becerro de oro. Esto no se debe a que los becerros tallados sean malvados, sino que a Dios prohibió la creación de imágenes de becerros para el culto o como personificación de su presencia. Para comprender por qué Dios prohibió el uso de imágenes en culto, consideremos lo siguiente: oír versus ver. Antes de que los 10 mandamientos fueran escritos, grabados en piedra y mostrados a los israelitas, Dios les pronunció primero Éxodo 20 del 1 al 2. El Señor pronunció todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Primero, los oídos oyeron los 10 mandamientos, luego los ojos los vieron. Esto significa la prioridad del oído sobre la vista. En las escrituras, los oídos son un símbolo de sumisión. Por eso Dios dice muchas veces a su pueblo: oíd, pueblo mío, prestad atención, etc. Los ojos, en cambio, son un símbolo de juicio. Dios crea, observa y evalúa su creación. David vio a Betsabé y la encontró hermosa. Eva vio el fruto y lo consideró deseable. Así pues, los oídos escuchan y expresan sumisión, los ojos miran y evalúan. Recordemos el principio de la Biblia. Dios habla, luego Dios crea al hombre, a quien también habla en el nombre, y el hombre escucha. Después, cuando el pueblo de Dios se reunía para adorar, también escuchaba la palabra de Dios, que se leía públicamente. El pueblo de Dios, durante su encuentro con él, debía prestar atención. Nehemías 8:3. Y él leía de ella en la plaza, frente a la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, delante de hombres y mujeres que podían entender, y la atención de todo el pueblo estaba centrada en el contenido de la ley. Por supuesto, como iglesia, no solo escuchamos, sino que también respondemos a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, gracias a Dios. Adán escuchó la instrucción de Dios y, según su palabra, debía ir a sojuzgar la tierra. Pero para responder, primero debemos escuchar. El apóstol Pablo enseña que la fe viene por el oír, no por el ver. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:14. Veamos otra diferencia entre ver una imagen y escuchar la palabra. Cuando Dios le habla a una persona, esta no puede ignorar sus palabras. Puede fingir que escucha, como durante un sermón, pero las palabras, los sonidos y los mensajes siguen llegando a sus oídos. Ella es la receptora. El que habla es quien actúa.
Y de esto se trata la fe bíblica. Así es la liturgia, así es como el Evangelio nos llega. Dios habla y la persona escucha. La reacción de la persona es una respuesta a lo que ha oído de Dios. Nuestra fe y obediencia a los mandamientos de Dios son fruto de escuchar su palabra, no el resultado de contemplar una imagen. Esta es la diferencia entre la religión de las imágenes y la religión de la que escucha. Cuando escuchamos la palabra, Dios tiene autoridad sobre el hombre. Cuando el hombre crea imágenes, también tiene autoridad. Las imágenes se crean según la inventiva y las habilidades de su creador. El hombre es el creador. El hombre tiene control sobre lo que crea. Cuando el sonido llega a nuestros oídos, somos receptores, no creadores. Observa la diferencia entre un servicio religioso centrado en escuchar y uno centrado en ver. Dios dice: escuchad mi palabra. ¿Qué hacemos entonces? Guardamos silencio y escuchamos. Leer en voz alta en la iglesia nos quita el control sobre Dios, exige sumisión. Todas las religiones paganas tienen algo en común. El yo soy está en el centro. El culto en las religiones paganas se basa en la invención humana. Por eso predominan los objetos tallados y pintados utilizados en el culto religioso. Las imágenes y esculturas en el culto religioso son la quinta esencia de la religión inventada por el hombre. Las imágenes y esculturas son silenciosas, no hablan, solo dicen lo que nosotros mismos pensamos, solo nos dan lo que nosotros mismos aportamos. Podemos hablarles mucho, podemos pensar que responden, pero en realidad lo que oímos son solo nuestros propios pensamientos. Y entonces nos alejamos de la imagen y decimos: mientras oraba ante esta imagen, oí al Señor Jesús en mis pensamientos. Pues lo que realmente oíste fueron tus propios pensamientos. La religión de las imágenes es egocéntrica. En el centro estoy yo, mis pensamientos, mis sentimientos, mi contemplación. No me interrumpan en mi adoración privada, pues intento escuchar la voz del Señor Jesús. No perturben las corrientes espirituales que fluyen en este lugar. Cuando una persona crea imágenes para sí misma, ejerce control sobre ellas, pero cuando Dios habla, no podemos ignorarlo. A veces en la iglesia escuchamos lecturas o enseñanzas de pasajes que no elegiríamos durante nuestra lectura personal de las Escrituras. Estos pasajes no nos consuelan en absoluto, sino que revelan nuestro pecado, nos llaman al arrepentimiento. Y eso no nos gusta. Preferimos una religión sumisa, en la que el hombre es el creador y da forma a la realidad. Una adoración según su propio corazón, así es como funciona la religión de las imágenes. Sí, en el Antiguo Testamento tenemos elementos visuales de culto. El templo construido según las instrucciones de Dios, las decoraciones del templo, el arca, el candelabro, los panes de la proposición y el arca de la alianza en el lugar santísimo. Todo fue creado según las instrucciones de Dios, no por invención humana. Dios no aceptaba imágenes talladas de patriarcas, ángeles, ni representaciones suyas en el templo. Sin embargo, en el nuevo pacto, los únicos elementos visuales del culto semanal ordenados por Dios son el pan, el vino y la cena del Señor, o bien el agua, cuando se realiza el bautismo. Por lo tanto, cuando la Escritura habla de madurar en la fe, enfatiza no ir a un lugar donde se pueda contemplar una imagen más bella, sino escuchar la palabra de Dios. En la iglesia primitiva, cuando los cristianos querían aprender lo que Dios les pedía, tenían que ir a una asamblea y escuchar la predicación de la palabra. No tenían Biblias en sus hogares. Hoy tenemos Biblias, pero Dios sigue diciendo: no solo lean la palabra, sino también escúchenla. De hecho, la Biblia contiene más llamados a escuchar que a leer la palabra. No solo porque la gente no tenía sus propias copias de las Escrituras, sino también por lo que hemos dicho. Los oídos son símbolos de sumisión y los ojos de juicio. La religión de las imágenes es más sencilla y menos exigente.
Las imágenes no hablan ni dan órdenes, son las personas quienes hablan. Uno mira y contempla la imagen. Por eso la religión de las imágenes siempre atrae a más gente que la religión de la palabra. Es más fácil y atractiva. No requiere escuchar ni someterse. Siempre tendrá admiradores, porque es una religión carnal en la que los fieles caminan en el conocimiento, no en la fe. Dios dice, no hable a las imágenes, pero el hombre dice, pero a ti te hablo, Señor. Dios dice, no ves en las imágenes. El hombre dice, pero a ti te rindo homenaje de esta manera. Dios dice, no se arrodillen ante ellas. El hombre dice, Señor, pero ante ti me arrodillo. Es como si una esposa viera a su marido besando a una desconocida y le dijera, no beses a una desconocida. El marido respondió, pero no siento nada por ella. No es nada. No la beso a ella, sino a ti, porque cuando la beso, te imagino a ti. Creo que eso tranquilizaría a cualquier persona, ¿verdad? Entonces el hombre dice, pero cuando beso, cuando me arrodillo ante la imagen de Jesús en la pintura, te imagino a ti, Señor Jesús. La respuesta de Dios permanece inalterable. No hagas eso. No te hagas una imagen tallada ante la cual postrarte, aunque sea una imagen tallada del Señor Jesús. Las imágenes, aunque se les puede besar, adorar, y ante las que se puede postrar, permanecen en silencio. El hombre se arrodilla ante ellas con sus pensamientos y deseos, y luego se marcha creyendo que el Señor le habla. Esta es precisamente la espiritualidad de las deidades subyagadas, en la que el hombre llama palabra de Dios a los pensamientos de su propio corazón. Los protestantes quizás no nos sintamos amenazados por el culto a las imágenes, pero podemos subyagar a Dios de otras maneras. Por ejemplo, hay iglesias donde se escucha un sermón sobre Levítico porque es demasiado aburrido. Hay cristianos que no leen el libro de los jueces porque es demasiado cruel. El libro del Apocalipsis porque es demasiado difícil, y así sucesivamente. Así pues, el segundo mandamiento nos advierte contra nosotros mismos, contra el engaño de nuestros corazones. El mandamiento dice que no debemos adaptar nuestra fe o religiosidad a nuestra conveniencia. La fe es sumisión a la voluntad de Dios. La imagen es fácil. Se rinde fácilmente y no exige nada. Es el hombre quien tiene poder sobre la imagen, no al revés. Pero la imagen en sí misma no dice nada. Imagina una pintura con una escena representa a dos hombres barbudos en un río, uno virtiendo agua sobre el otro. ¿De qué se trata? Es el bautismo de Jesús. Pero ¿cómo lo sabemos? Según la Biblia, la imagen en sí no nos revela esta información. Es a través de otra forma que conocemos la identidad de las personas representadas y el significado del agua y del rito que allí se lleva a cabo. La imagen no se interpreta por sí sola. Debemos describirla, identificar qué es y darle el significado. Por lo tanto, necesitamos escuchar la palabra de Dios. La religión que representa la imagen no escucha. Tiene los oídos cerrados y los ojos abiertos. Se niega a ser instruida. Prefiere observar y contemplar a Dios o el objeto que contempla. Pero el segundo mandamiento nos recuerda que caminemos por fe, no por vista. Caminamos por fe, que viene del oír. Lot contempló la tierra de Sodoma y la consideró buena. Luego abandonó a Abraham, ignorando la palabra que había oído acerca de las promesas de Dios relacionadas con Abraham y su comunidad de fe. No edifiquemos nuestras vidas por vista, sino por fe. No nos acerquemos a Dios según nuestros propios términos, sino según los suyos. No practiquemos la fe, la religión y el culto que nos parezca correcto o más fácil. Practiquemos el cristianismo conforme a la palabra de Dios, no a nuestras propias invenciones. Pero se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores
adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque así busca el Padre. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Amén.